Bien, buenas tardes. Como teníamos programado, hoy dentro de la directriz que hemos tomado para continuar con el seminario, nos corresponde justamente revisar, eh, es decir, en el contexto de la topología, tenemos que revisar hoy la banda de Moebius. Es un texto genial, ¿no? El de Lafont. Es un texto genial porque además debo decirlo, ¿no? La primera advertencia que me parece que hace desde el principio tiene que ver con la idea de que la topología es un campo particular que permite explicar junto con la lógica otras cosas, pero que en este caso la idea es aplicar o presentar la topología de manera que se puedan comprender muchas de las propuestas de Freud y Lacan. Es decir, tenemos casi una topología pensada o presentada en los términos de tratar de dar cuenta de cuál, a partir de cuál principio se pueden pensar muchos de los conceptos que se están poniendo en escena en la producción freudiana y en la producción lacaniana. Sí, entonces, pues bienvenidos sean todos, esperemos que se integren en el curso de la sesión, todavía nos faltaría Ernesto, cuando menos, ¿no? Y bueno, es nuestro seminario privado, pero que en esta ocasión lo vamos a abrir al público, el seminario lo subiremos a YouTube en estos días, y pues bueno, bienvenidos sean todos, ¿no? Y para no cambiar la dinámica propia del curso, del seminario, de la lectura que venimos haciendo de muchos tópicos interesantes en torno al psicoanálisis, bueno, pues comenzaremos con cuáles son las impresiones que tenemos del documento, ¿no? ¿Qué nos deja el documento? Y no es en un sentido estrictamente humanista, ¿no? Sino en el sentido de que sabemos que propiamente la propuesta de la topología nos exige colocarnos en una particular forma de pensamiento, que es un pensamiento abstracto. Pero si algo debo acusar que sucede dentro del campo del psicoanálisis, tiene que ver con su incursión en este campo, el campo del pensamiento abstracto. Entonces, bien, ¿cómo les pareció la lectura? Por favor, tomen la palabra quien decida. Bueno, yo. Hola, amigos. ¿Qué tal? A mí me gustó, aunque, bueno, es una lectura que ya he hecho, pero creo que en esta ocasión entendí cosas distintas, ¿no? Porque ya hemos visto muchas cosas que vimos del seminario 11, se vieron, sí, seminario, bueno, sí, ese seminario se vieron aquí, bueno, entendí con esto de la banda y pues como bastante integrador, ¿no? Me gustó. Y más que en el texto de Lafont, creo que es como, o sea, sí, es como muy suave, ¿no? No es como tan pesado de, ay, no le entiendo por qué dice eso. O sea, obviamente sí hay párrafos o cosas que no entendí muy bien, pero no como algunos textos de Lacan. Claro. Que si bien, o sea, la idea es encontrar justamente ese soporte lógico de alguna manera, pero dentro del campo de la topología, más dado a hacer una lectura basada en las premisas que plantea la topología, como ese campo de estudio de las superficies geometrales topológicas. Me parece que usted denuncia al principio, ¿no? Decía, este documento ya lo conocemos, pero una segunda lectura, ¿no? Me permite ver otras cosas, que es una de las condiciones de la banda de Moebius, ¿no? El pensar que dentro de lo que nos propone como una directriz dentro de lo que es la banda de Moebius, justamente en el momento en que se convierte en una superficie de un solo contorno, es necesario dar dos vueltas, ¿no? Para encontrar, para dar cuenta de algunos elementos que no han sido pensados, ni colocados, ni siquiera vividos en una primera producción. Bien, gracias, Itzelita. Per, ¿qué le pareció la lectura en general? Pues en general puedo decir que tengo la misma impresión de Itzel. ¿En qué sentido? En que es una lectura que ya habíamos revisado.
De algún modo también, pues al menos el modo en que se presentan los conceptos, la forma en cómo aborda la superficie de la banda, el texto de la font, se me hace pues bastante sencillo o digamos de alguna manera, pues se entiende fácil. A eso es a lo que me quiero referir, ¿no? Pero igual, algo que, digamos, me llamó mucho la atención era la forma en cómo la font especifica que de algún modo la topología no se puede pensar como, o bueno, en el campo del psicoanálisis, como algo metafórico. Entonces, de algún modo creo que eso es algo que pues me he percatado, algunas personas lo llegan a colocar como que a ese nivel, al menos lo he escuchado, que piensan que la topología es meramente algo metafórico de lo que ocurre dentro de un análisis y pues no va por ahí, ¿no? Eh, También algo que, digo, me llama mucho la atención y que pues igual me gustaría que se pudiera profundizar después, igual lo podría anotar como pregunta, pero me llama mucho la atención entonces cómo pensar que opera el tiempo lógico, entre otras cosas, pero ahí en fuera mi apreciación del texto es que me gustó. Bien, gracias, buen comentario, Fer. Andy, sí leyó. Sí, de hecho, bueno, yo no había incursionado mucho en este mundo de la topología en Lacan. De hecho, esta lectura me pareció bastante interesante, es de cómo me gustó esta parte donde decía de las semitorsiones que hace el lenguaje y cómo incursiona y cómo se da este viaje de lenguajes y los significantes durante el análisis. Y de hecho, incluso intenté un poquito hacerlo de la banda, no me salió muy bien, no tuve mucho éxito en eso, pero se me hace interesante cómo es. Yo no quiero ocupar justamente esa palabra que dijo Fernando sobre algo metafórico, no, sino, ¿cómo decirlo? Que, o sea, lo ponemos, se puede ejemplificar haciendo la banda, el cómo realmente el lenguaje y cómo va avanzando el sujeto durante el análisis en sus propios saberes. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención de esta lectura. Pues espero, también tengo algunas dudas, entonces espero saber todavía más. Bueno, sería interesante que fuéramos construyendo las dudas, ¿no? De alguna manera. Bien, Omar, ¿quieres hacer algún comentario sobre la dificultad o no de esta cuestión de leer topología o particularmente banda de Moebius, no sé, algo? Sí, bueno, aquí ya se pueden ver claramente algunas nociones que hemos comentado en otras ocasiones, como la de espacio, bidimensionalidad, tridimensionalidad, tiempo, profundidad. O sea, digamos que cada una de las formas en las que los conceptos aparecen en introducción a la topología, ya siendo operables o ya teniendo como cierta función, se ve ya claramente en la banda de Moebius. La banda de Moebius es una de las superficies más asombrosas, es incluso la única que se puede sumergir en un espacio tridimensional, las demás no, porque todas las demás cometerían errores en su estructura inicial. Entonces la banda de Moebius es la única que sí conservaría todas las propiedades que conserva en el multidimensional. Fue descubierta al mismo tiempo, se le atribuyó el nombre a Moebius, pero al mismo tiempo también le descubrió Listing. Listing, en el mismo año, en diferente país, hizo el mismo descubrimiento. Sucede como con otros descubrimientos a nivel mundial, como por ejemplo el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal fue descubierto por Leibniz y por Isaac Newton, y justamente llegan incluso a conclusiones distintas utilizando el mismo método. Bueno, en ese sentido podríamos pensar incluso en la lógica paraconsistente, que no solamente es de Newton da Costa, o en otros muchos descubrimientos. Justamente la banda de Moebius me parece que escenifica o plantea bien el estatuto de la concepción del sujeto y de la condición de lo inconsciente tal y como es abordado por Lacan. Habría que hacer muchísimas puntualizaciones, cómo pensar los cortes, cómo pensar en la estructura misma de la banda, porque aquí
por fin entramos a un problema, ¿no? ¿Cuándo sabemos que es un corte verdadero? ¿Cuándo es un corte falso? ¿Qué es una línea cerrada de Jordan? ¿Por qué una línea cerrada de Jordan es operable en una banda o no? O sea, cada una de esas cosas que hemos pensado a nivel, digamos, conceptual, tienen cierta función en lo que nosotros conocemos como el dispositivo analítico. La banda de Moebius es la que diría, se nos muestra como más intuitiva a diferencia de todas las demás superficies, ¿no? Como la botella de Klein, el toro, el crosscap o la superficie de Boy, que Lacan la trabaja ya por la época en la que también está trabajando nudos. La banda de Moebius es como que la más sencilla para poder abordar y para poder empezar a pensar todo el problema del espacio, todo el problema del tiempo, todo el problema de la profundidad y bueno, la cuestión significante, lo inconsciente y el sujeto son como que los conceptos que más se entraman para plantear el psicoanálisis. Bien. Pues comencemos. Partiremos entonces de la premisa de que todos leyeron el primer capítulo, que es el de la banda de Moebius. Entonces, comenzaremos, si les parece bien, a plantear preguntas o dudas concretas para no hacer una revisión, digamos, estrictamente exhaustiva del autor, sino a partir de cuáles son los conceptos o preceptos que pueden causarnos cierta dificultad. ¿Sí? Entonces, bien, ¿quién quiere comenzar, por favor? Yo, hola, buenas tardes. Tuve unos problemas y me desconecté. Bueno, lo habíamos revisado anteriormente, o hemos estado revisando a lo largo de todos los seminarios es acerca de la banda, pero realmente me causó un poco de problema tres puntos. Cuando habla de vacío, de corte y de acto. Creo que maneja, no sé, me pareció que maneja de diferentes formas el vacío y entonces no puedo comprenderlo bien, no puedo comprender a qué se refiere con esta parte del vacío. Y después, cuando habla del corte, ¿el corte es lo que permite el acto? O entonces ahí fue donde realmente pues me quedé muy confundida. Eso es como que las dudas que me Bien, quiero de leerlo. Bueno, estás apuntando a varias cosas. La primera, la cuestión del corte y la otra, la cuestión del vacío. El vacío justamente tiene que ver con el espacio y el espacio en el que estamos trabajando o el que estamos tratando de situar es el espacio moebiano, ¿no? No es el espacio tradicional. Esto es muy importante porque una banda de Moebius en su radicalidad, en su condición más subversiva, es un corte en el espacio. Es algo que no deben olvidar. Nosotros, si bien es cierto, podemos manipular bueno, esa banda en sí misma, en su espacio, es un corte. El corte es el del 8 interior o el del doble rizo. Eso es lo importante. Si nosotros tenemos una banda de Moebius, vamos a ver que toda la parte por donde puede caminar una persona, o así metafóricamente pensando, la hormiguita clásica, esa parte que es como la cara, es la superficie. Justo la orilla, que a nosotros se nos muestra como doble orilla, y esto es falso porque en realidad nada más es una, es el borde. Bueno, si nosotros desprendiéramos el borde de la superficie, o sea, de todo el caminito, obtendríamos un 8 interior y el espacio que está generando es un espacio moebiano. ¿Cuál es la importancia de esto? El hecho de considerar la noción espacio moebiano revolucionó la historia del pensamiento. ¿Por qué? La geometría proyectiva tuvo muchísimo más desarrollo a partir de esta condición de espacio. ¿Cuál sería la diferencia, Aranza? Es muy sencilla. La primera, nuestra condición de espacio natural, es que si bien es cierto, nos podemos pensar en un cuarto, estamos viendo espacio a lo mejor de la cama, la televisión, o sea, algo que no está siendo ocupado por ningún objeto. Bien, ese espacio sigue siendo un espacio euclidiano, sigue siendo un espacio que tiene cualidades fenoménicas. El espacio moebiano, al provenir de un corte, tiene
su condición inmanente, su condición necesaria, es totalmente abstracto. Ahora, espacio y vacío no son las mismas cosas. ¿Por qué? Porque el vacío tiende generalmente a pensarse como si no tuviera nada. O sea, no hay nada ahí dentro. No piense así, literalmente en un vacío. El espacio, que podríamos pensarlo como moebiano, justamente es un espacio como relleno, es decir, como tiene materia dentro de sí mismo. Y esta es la importancia que trata de señalar Lacan. En un inicio les comentaba, la banda de Moebius fundamentalmente debe pensarse en dos articulaciones. La primera a su noción de inconsciente y la segunda a su noción de sujeto. ¿Por qué? Porque si lo pensamos en su noción de inconsciente sobre el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el inconsciente es el discurso del otro, el inconsciente es aquello que es como lo dice en la instancia de la letra, en tanto transindividual que rebasa al sujeto, que está sobre el sujeto. Vean, todas esas condiciones del inconsciente están afuera y adentro al mismo tiempo. De ahí que pensemos el principio de la inyección de otra edad. Bien, entre ese afuera y ese adentro no hay vacío, lo que hay es un espacio y el espacio es moebiano. Cuando Lacan alude a el corte, deben de pensarlo en una función que solamente puede ser leído por la topología. Hay un teorema que se llama el teorema de la línea cerrada de Jordan. Este teorema lo que explica es cuándo hacer un verdadero o falso corte. En topología, bueno, regularmente cuando leemos topología pensamos que es bastante compleja en torno a sus conceptos, pero la realidad es que no. Es complejo más bien pensarlo intuitivamente, pero sus conceptos se acercan muchísimo a lo que nosotros entendemos en la tridimensionalidad. Una línea cerrada de Jordan es cualquier imagen geométrica que cierre su línea o que cierre el inicio, que se cierre de inicio a fin. Si tú piensas un triángulo y no tiene ningún espacio, eso es una línea cerrada de Jordan. Si piensas un círculo, esa es una línea cerrada de Jordan. Si tú piensas algo como, eh, así como la estructura de una amoeba, así como toda rara y deforme, pero que se cierra, bien, eso es una línea cerrada de Jordan. ¿Cuál es la importancia? El teorema básico es que toda línea cerrada de Jordan aplicada a una superficie debe de partirla en dos. Bien, aquí está el punto. Nosotros sabemos que si cortamos una banda de Moebius por su línea media, no se hace dos, sino se hace una. Y este es el punto. El espacio, que no es vacío, que se genera por ese mismo acto de corte, implica que la noción de significante y sobre todo del estatuto del acto como acto analítico esté situado en el lugar en posición del analista. ¿Cómo es esto? Bueno, no tenemos ahorita forma de manipular una banda de Moebius, pero traten de representarla, porque aquí en los dibujos, al menos del texto, también, bueno, pueden orientarse por eso. Si quieren, tomen el dibujo de la página 37, donde está atravesándose un lápiz está atravesando la banda de Moebius. Si pensamos la primera cara, que es la misma en realidad, pero donde está entrando, y hacemos todo el recorrido, regresamos al punto de partida después de una doble vuelta. ¿Para qué piensa esto Lacan? Justamente para pensar la condición de la supremacía del significante sobre el significado. A ver si encuentro la cita que tú estabas haciendo. Aquí está, ya la encontré. Voy a tratar de leerla brevemente y la comento. Dice, sobre el dibujo, si la atención se centra en el trazado en discontinuo que bordea el espacio del corte, estamos hablando de un corte en una banda de Moebius, podemos ver de nuevo en ese vacío nacido del corte, él le nombra vacío, pero este no es un vacío, en realidad es un espacio. Incluso déjenme decirles que en el texto, a lo largo del texto hay varias contradicciones. En algún momento no ubicamos, pero ahora con otros recursos ya podemos señalar. En ese vacío nacido del corte, una superficie moebiana. Lacan hace una demostración de esto en L'Étourdi, que es el texto que se tradujo al español como el atolondradicho. Se trata aquí tan solo de una mostración de un esfuerzo por evocar el soporte espacial de la banda de Moebius. Fíjense, ahora sí ya habla de espacio. Antes de terminar, apuntemos que sobre esta paradoja, Lacan asentará una de las nociones centrales de la cura analítica, la de la interpretación.
Recuerden que la interpretación no tiene que ver con la forma tradicional hermenéutica en la que se consideraba en antaño. La interpretación es el corte. En una de las tertulias señalábamos que, y se comentó en varias ocasiones, que la Traumdeutung, el Deutung, que implicaba el corte y la interpretación, es justamente un tipo de señalamiento. Cuando aquí en el texto dice, el axioma, la interpretación es el corte, permite determinar de qué modo este tipo de intervención del analista descubre el deseo del analizante. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en esa articulación significante, una vez por la doble vuelta, se señala ahí, se interpreta, hay acto analítico, así como el Deutung, como el señalamiento, abre la estructura. Justo esto se enlaza a lo que nosotros veíamos en el seminario 11, cuando hablábamos de la alienación y la separación y la función del Bell. El corte que permitía en un momento la separación del sujeto del significante. O sea, hay una separación, pero al mismo tiempo, recuerden el fading, esta apertura y cierre al mismo tiempo de Lacan, así como se aliena, como se separa, al mismo tiempo regresa y se vuelve a alienar. Esta condición de estructura es lo que en términos fenoménicos podríamos describir con el corte por la línea media de la banda de Moebius. El resultado final a esto que tú estás comentando, Aranza, una vez realizado el corte, porque además no olviden esta premisa fundamental, ¿no? El corte revela la estructura, el espacio que se produce ya no es el espacio moebiano. Sin embargo, la estructura fundamental de la banda no se descompone, no se parte. Pasamos de un espacio moebiano a pasar de un espacio cilíndrico. La estructura ha sido modificada. No recuerdo tu otra pregunta, pero bueno, no sé si alguien tenga más algo que comentar aquí. Yo, ahorita que mencionabas con esto al final de la interpretación como acto analítico y función del corte, también hay algo que no me acuerdo muy bien en qué punto en específico lo menciona, pero justamente era ese punto en el cual, ok, sí, se realiza el corte, pero después se vuelve a sellar. Y justamente lo que me preguntaba yo es, ¿por qué ocurre eso? O sea, si se supone que el corte revela la estructura, ¿por qué es que al momento en que se corta, o sea, digamos, se vuelve a juntar o no sé cómo llamarlo? No, bueno, la palabra salida se vuelve a alienar. La condición de la alienación es algo que no podríamos rechazar ni siquiera desprendernos de ella. Es algo de carácter fundamental, es algo que es inherente al sujeto, a la noción de sujeto. Recuerden que la noción de sujeto con la que estamos trabajando es con la de Lacan, que no es un individuo, que no es un hombre sustancial, que no es un ente fenoménico, no es el ciudadano ni el consumidor actual. La noción de sujeto de Lacan es aquello que es representado de un significante para otro significante. O sea, en su condición más abstracta o más general, no tiene que ver ni con una decisión de una persona y con una posición que se asuma, es justo lo que se produce en la articulación significante. Y el momento de la veillance, de la apertura y cierre, es eso, se abre, se separa, pero así como se abre, se cierra y se aliena. Pero eso no es sin consecuencias, ¿no? No hay momento del fading, no hay ninguna condición reveladora del sujeto en sí mismo que pueda pensarse inadvertidamente. Eso tiene efectos y los efectos se ven en cada análisis. Entonces, no porque se vuelva a alienar o se vuelva a cerrar, implica que pues, volvamos a quedar igual. Todo lo contrario. Vemos en el corte de la banda que justamente no queda igual. Hay algo que se modificó. Ok, supongo que eso también aludiría al término de tiempo lógico, ¿no? De algún modo. Sí, yo creo que sí. No sé si aquí el maestro Fernando, ¿usted quería comentar algo? Sí. Bien, no está, o no podríamos pensarla como de manera necesaria, directamente relacionada. Pero un poco el punto que quisiera, o sea, resaltar es el hecho de que un análisis no es algo que se dé como de repente, de impronta. Implica una cierta dirección del analista. O sea, no lo que suceda en la sesión de análisis tendría que ver con operaciones que se espera que se den o no se den, ¿sí? Es el punto donde, o sea,
bajo ciertos conceptos, el analista debería estar advertido y formado en el campo para generar esto, ¿no? Alguna vez comentábamos que podíamos pensar ese corte como la forma en que interviene el analista. Por excelencia, por supuesto que es la interpretación, ¿no? Pero pudiera ser cualquier otro tipo de acto que lo que haría sería generar una transformación en esa noción que nosotros estamos entendiendo del sujeto, que tiene un carácter moebiano y que va a dar lugar a diferentes formas, pero en la que indudablemente lo que se revela es la estructura. Cuando Lafont habla del corte, dice, mostremos ahora otra paradoja esencial. El corte de una banda de Moebius, en el sentido del largo, es decir, metafóricamente o intuitivamente por la mitad, ¿no? Produce un efecto sorprendente que le sirvió también a Moebius para una definición topológica célebre de la célebre banda. Dicho corte no separa, ese es el punto genial, dicho corte no separa dos pedazos independientes uno del otro, o sea, en esencia la banda no se separa, hay una transformación y esa transformación es la que nosotros podemos entender que puede estar aconteciendo cuando uno está con el analizante. Dice, dicho corte no separa dos pedazos independientes el uno del otro. Describe el trazado del ocho interior. Relacionémoslo con el texto. Él comentaba que propiamente la banda de Moebius viene de lo que sería una figura que podríamos pensar incluso como cilíndrica. Y en ese sentido, o sea, por supuesto que ya lo señalaba Omar, hay una parte que nos falta y es la referencia intuitiva. De hecho, ya pensarlo, o es más, diría yo, una manera de representar esta condición del espacio y del tiempo que opera en el sujeto, nos llevaría a pensar que tendríamos que hacer un aplanamiento para poder encontrarle esa referencia que nos permita situar. Entonces, dice, una cinta que pudiera dar lugar a lo que es la cara de un cilindro, es decir, si nosotros unimos las dos partes, tenemos un cilindro. Eso lo entenderíamos en la forma en que nosotros de manera natural comprendemos los fenómenos. Pero él dice, hay una torsión. Si nosotros hacemos la torsión, ¿no? Finalmente de esta superficie y unimos las puntas, dice, de manera muy sencilla tenemos la banda de Moebius. Hay diferencia, la clase pasada se enfatizaba mucho la idea de que en topología gran parte de lo que se busca es que se mantengan las propiedades de la superficie. Es decir, una superficie puede transformarse. Pensemos al hombre también como superficie. El acto mismo analítico es una especie de superficie, donde lo que se producirá será una transformación. Una transformación no es igual a un cambio, ¿sí? Un cambio tiene que ver con una noción mucho más basada en principios aristotélicos. Pero si hablamos de un cambio, de una transformación de la superficie, queremos decir que cualquier intervención, cualquier operación que hagamos en ella, mantendrá de mínimo una de esas propiedades. Él, en la página que estaban citando, me parece que es la 38, 37, 38, él dice, ¿qué sucede después de pensar que hay un corte a lo largo de la banda? ¿No? Queda un solo pedazo, 2 veces más largo y que incluye 4 semitorsiones. Vean cómo cambió. De una semitorsión en la cual nosotros hacemos una banda, al momento de hacer el corte, al momento de pensar esto como una cierta forma de intervención, se va a producir una transformación de esa superficie. Incluye 4 semitorsiones, pero que esta vez tiene un revés y un derecho. Lo que no vemos en la banda de Moebius. Es decir,
¿Por qué? Porque al hacer el corte en la banda de Moebius, lo que vamos a hacer es que se alarga, ¿sí? Y solo una parte queda dibujada como si hiciera un pequeño bucle o rizo, y ese sería el 8 interior o el doble rizo. Pero en sí la estructura de la banda ya queda delimitada, ¿no? Pensando que tiene un revés y un derecho, porque queda una figura cilíndrica, pero de orientación o de estructura moebiana. Y en el círculo pequeño que queda, en el 8, sí vemos que hay una condición en la que no, en la que puede haber continuidad, ¿no? Es decir, mantiene o sostiene las propiedades de una figura moebiana. Dice, se trata, por tanto, de una superficie bilátera de dos bordes, semejante a una banda ordinaria. La banda ordinaria es la que nos permite construir el cilindro. Las características esenciales de la banda de Moebius han desaparecido. Escuche eso. ¿Cuáles son las esenciales? El punto de que se sostiene bajo la idea de que tiene un solo borde y que está suscrito a las propiedades de bicontinuidad. Esas se han perdido, porque después de una intervención de un corte podemos encontrar que sí, la superficie se transforma, pero ahora queda ya con dos caras, un interior y un exterior, y que haya solo en el círculo pequeño donde hace la vuelta la banda, quedaría lo que se dibujaría como el 8 interno o el doble rizo. Y ese sí estaría de alguna manera compartiendo las propiedades moebianas. Dice, sin destruir el objeto mismo de su unidad. Permite reducir la banda de Moebius a su corte. ¿Mm? Además, como en el par de tijeras no se da más que una sola vuelta, el corte define un trazado que es el 8 interior, que es del que hablaba, el círculo pequeño que queda en la banda de Moebius, en línea de puntos sobre el dibujo. Aquí es donde comienza a hablar de esta condición donde es posible entonces que para pensar esto tendríamos que llevarlo a un plano bidimensional. Es decir, lo que sucede en un hecho tridimensional tendríamos que aplanarlo para poder entender cómo hay una superposición de las superficies, que es el punto donde operaría o que estaría reflejando esa condición de la intervención. Dice, sobre el dibujo, si la atención se centra en el trazado en discontinuo que bordea el espacio del corte, podemos ver de nuevo en ese vacío nacido del corte una superficie moebiana. Aquí hay que tener cuidado. No está diciendo una banda, porque la banda ya perdió sus propiedades. Pero lo que se produce, ¿no?, es una nueva superficie y principalmente aludida al hecho del 8 interior o el doble rizo, pero que mantiene las propiedades moebianas, pero no es una banda como tal de Moebius. En ese vacío nacido de corte, una superficie moebiana. ¿Ok? ¿Cuál es el punto que nos está mostrando esto? Y me parece que el autor lo señala claramente. La cuestión de la paradoja. Es decir, la cuestión de pensar que algo puede ser y no puede ser. ¿Sí? Ahora, si vuelvo a tu pregunta es si esto está relacionado con el tiempo lógico. La respuesta sería, está relacionado más directamente, que yo preferiría leerlo así, es con el hecho de la intervención del analista, de la intervención de un otro. Porque a veces ese efecto de la banda puede suceder fuera de análisis y no sabemos, pero conocemos algo o nos sucede algo que decimos, ha cambiado la perspectiva que yo tengo incluso de mí, de la vida, del amor, etc. Es decir, no tiene que ser solo ahí. Esta manera de conceptualizarla obedece sí a una necesidad muy particular de la topología de tratar de dar cuenta de todas las operaciones y la forma en que se producen los pequeños actos dentro del análisis. Pero a fin de cuentas, no se despega de lo que planteaba ya Omar. La condición que se nos revela es la estructura. ¿La estructura de quién? Del sujeto. ¿Sí? Y es el punto donde yo te diría, quizá el punto
o el aspecto más relevante a rescatar es que una intervención del analista puede ser cualquier cosa, ¿no? Hasta romper con un discurso, hasta hacer una intervención que permita que haya un reposicionamiento de los significantes, si lo pensamos en términos de significante, porque habría una lógica ahí también significante. El pensar que tiene una sola superficie, pero que por un momento paradójicamente está en el interior y paradójicamente hacer un corte ahí que permita una producción mayor a nivel de significantes. ¿Sí? Entonces yo te diría, ¿podría tener que ver con el tiempo lógico? La respuesta, sí, pero en mucho dependerá de cuál es la directriz que esté asumiendo el analista. ¿Sí? Ok, sí. Ya me quedó más claro, gracias. Yo tengo una duda. Bueno, no sé si lo entendí bien, pero entonces esto quiere decir que es decir, el acto de la banda puede repetirse más de una vez o puede estar varias veces situada no solamente en el análisis, sino en el sujeto. Es decir, ¿se puede dar varias veces? Sí, y mira, yo invitaría a Omar a que te responda. Él lo hace con una elocuencia que a mí me encanta, pero lo cierto es que una banda la puedes cortar todas las veces posibles y no se separa. Adelante, Omar, por favor. No, sí, Andy, me parece que eso es una operación que no se agota, ¿eh? Eso se da, se puede y se puede seguir produciendo. Eh, la fonda aquí señala algo sobre de las propiedades de la banda de Möbius, y es que justamente para generar una implica una semitorsión. Si nosotros pensamos la misma condición de semitorsión, incluso aplicado a nivel de discurso, que ya más cambiaría un poquito la palabra y no sería semitorsión, sino sería giro o torsión levógira, estrógira, que son las formas en las que se mueve el discurso, estamos haciendo justamente una operación que se mueve así, sencillo, 90 grados, ¿no? No es lo mismo que nosotros hagamos una operación que implique 180 grados porque tendríamos una posición en la que el sujeto se opone a lo que tenía, ¿no? Yo creo que sí, y después creo que ya es no, sino radicalmente. No podemos pensar que es un movimiento que es de 360 grados, porque pues regresa al punto de partida. Hacer o implicarlo o pensarlo en términos de semitorsión, que eso puede reproducirse y puede tener nuevamente efectos, es un movimiento, ¿no? Que lo mueva así tantito, 90 grados, un pequeño giro en el discurso, una torsión, y tú puedes hacer una banda de Möbius con 17 semitorsiones. Y cuando la cortas por la mitad vas a obtener el mismo resultado que si cortaras una que tiene 333 semitorsiones. ¿Por qué? Porque para generar una banda de Möbius, toda su cualidad es necesariamente que tenga números de semitorsiones impares. Sí hay semitorsiones impares, no importa que hagas 1, 2, 3, 4. Además que los resultados van a ser distintos. De ahí la importancia, al menos en el campo de la topología, y bueno, hay que pensarlo en el campo psicoanalítico, de que cómo pensar un verdadero o un falso corte, ¿no? Creo que también esto opera para condiciones analíticas, pero al menos así en el campo mismo de la topología, si haces un falso corte, no obtienes lo que pensabas que podías esperar. Por ejemplo, si tú aplicas una línea cerrada de Jordan a un toro, eh, mal aplicado, no obtienes dos, ¿no? Sino sigues obteniendo uno y no obtienes un cilindro. Lo mismo pasa con la banda de Möbius. Según el corte, revela distinto tipo de estructura. Y en ese sentido, esta operación, si tú cortas por la línea media, obviamente vas a tener una más alargada. Y si esa misma la cortas por la línea media, al ser una superficie ya bilátera, pero con ciertas nociones o cierta estructura moebiana, que es lo que se trazó como en el 8 interior, vas a ver que se nacen dos, ¿no? Pero ahora dos anudadas. Y esto pues puede seguir, puede seguir. Sí, además, si lo pensamos, lo pienso un poco en términos del análisis, eh, habría que preguntarse a ustedes, cualquiera que en sus posiciones de analizantes, yo mismo, porque me pasó muchas veces, que pues sí, había cortes, y que sí, en efecto, no solamente es el señalamiento, no solamente es a lo mejor el no solamente es el ajá, o sea, eso puede implicar un corte. Había un ejemplo ahí que a mí me gustaba mucho, porque era como entraba un analizante, veía a su analista, y el analista cuando se le queda viendo, lo único que hace es esto, así rascarse la nariz.
y el analizante lo ve y le dice, sí, ya sé que tengo que hablar de eso, ¿no? Cuando el analista da las razones de por qué hizo eso, pues no, yo nada más me rasqué, ¿no? Yo nada más me rasqué y él pensó, pero a ver, obviamente eso, si lo pensamos así, parece que se posicionó, que se quedó en algo de una cuestión azarosa. Pero el contenido inconsciente, la forma en la que se estaban articulando los significantes del lado del analizante, sí implican después que eso mismo que hizo el analista de la que tiene que dar cuenta. ¿Por qué? Porque implicó justamente una operatoria en la que se lanza el sujeto y hay una interrogación. Nosotros sabemos que no habría un análisis posible si no hay pregunta de por medio, ¿no? Justamente las preguntas habilitan el dispositivo para seguir y seguir. Y justamente lo que nos revelan las preguntas es una división, ¿no? Dice tantito en el discurso de la histérica parece barrada, bueno, no, el sujeto parece barrado, justamente porque, pues porque le falta algo, y si le falta algo, hay deseo, y se está causando ahí, ¿no? Es una operación que se puede repetir, repetir y repetir, Andy. Bien, no sé si esto te confunde más o te dio luz en algo, ¿no? Pero el punto que debemos entender es que de alguna manera este punto de referencia que retoma en psicoanálisis tendría que ver con una condición, diría yo, que no podemos pensar como estática. Toda forma de acto que el analista tiene ahí. Por eso quizás se interpelaba toda esa cuestión de qué pasa con el analista en el sentido de si no está, si es en línea, etcétera, ¿no? Pero a fin de cuentas, toda forma de intervención que puede ser por la palabra, el acto, el comportamiento, el hecho de acercarse, no acercarse, etcétera, son elementos que van generando un campo en el que el sujeto va generando transformaciones, ¿no? ¿Sí? Sí, de hecho sí lo entendí un poquito mejor y también, de hecho, hasta me contestó la siguiente pregunta que tenía de justamente cómo el analista hacía este corte y ya me dio los ejemplos. Entonces ya me quedó un poco más claro. Gracias. Hace unos días, Omar tomaba como ejemplo aquella anécdota de Lacan, ¿no? De una sobreviviente del Holocausto y que sufría mucho mientras ella estuvo dentro del campo de concentración, perdió muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, no me refiero a materiales. Y cada que hablaba de la policía, que era parte de la estructura de vigilancia de los alemanes que se llamaban a Gestapo, ¿no? Que se encargaba como casi la Santa Inquisición de ir persiguiendo a la gente, ¿no? Era algo terrible, que ella recordaba con mucho dolor la forma en que actuaba la Gestapo. Y por alguna razón que a veces parece no queda muy explícita en ese ejemplo que citan de Lacan, solo una relación significante entre Gestapo y gesto. Y Lacan observaba que cada que hablaba de la Gestapo ella sufría, ¿no? Cambiaba el semblante y quizá lloriqueaba. Y Lacan en una sesión, antes de terminar, se levanta y le pasa los dedos por el gesto y le cierra la sesión. Entonces, la paciente relata que a partir de ahí no pudo quitar, por supuesto, de su vida la idea de ese recuerdo tan dramático y trágico que era cómo operaba la Gestapo y lo terrible que era. Pero sí reconoce que por alguna circunstancia comenzó a vivir esos recuerdos de la Gestapo sin tanto dolor. Dolía, pero ya no demasiado. Yo te diría, eso es una intervención. Y no fue interpretativa, no fue en el sentido de interpretarlo, porque quizá, no sé, se me ocurre que hubiera, si hay una identificación de elementos significantes entre gesto y Gestapo, lo hubiera interpretado verbalmente. Pero hay algo del orden que sucedía ahí con el sujeto, que una sola caricia en la mejilla hace que la gente comience a reconocer que sí fue terrible, pero que algo sucedió dentro de ella que no le hace vivir con tanta elocuencia dramática, ¿no? La situación del recuerdo. Eso es una intervención. ¿Y qué es lo que hace? No cambia a la persona. Hay una transformación de ella en torno al hecho que ella vive como terrible, como dolorosa, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo.
Ajá. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Digo, hay que tratar de generar la comidita para que esto sea más rico. Yo tengo una pregunta, ¿Tienes? pero es que igual tiene que ver con el tiempo porque no me quedó muy claro y sé que ya alguna vez lo mencionamos. Entiendo que la banda habla sobre cómo se produce el sujeto en análisis, ¿no? Cómo es el decir significante y como le entendí como la cuenta del la cuenta del significante, ¿no? Algo así, le entendí. Pero ay, me estoy quedando sin idea. Hay una parte en la que habla sobre, bueno, voy a leerlo, no me acuerdo dónde está, creo que está al principio. Dice, solo un acontecimiento temporal diferencia el revés y el derecho, que están separados por el tiempo de dar una vuelta suplementaria. La dicotomía entre las dos nociones, entre las dos nociones, revés y derecho, no reaparece sino al precio de la intervención de una nueva dimensión, la del tiempo. Ahí no. Y más adelante habla de que el tiempo se impone en la banda y como que lo vinculé con lo del aplanamiento de la banda. Eso es como lo que tengo. No entiendo cómo juega el tiempo ahí. ¿Quieres comentar, Omar? Y después sigo yo. Sí, bueno, estaba buscando esa cita, no la encuentro, pero sí, porque creo que es importante. La banda de Moebius nos permite pensar varias cosas. Por ejemplo, podríamos pensarlo el contenido consciente y el contenido inconsciente, consciente, inconsciente, significado, significante, significante, significado, la condición de la repetición y la noción del tiempo. Al menos en este sentido, sí hay que pensar que en la medida en que la banda de Moebius no nos revela una estructura de profundidad, el hecho de que aparezca el tiempo, la noción de tiempo operando en este tipo de circunstancias es la única que nos permite posibilitar que hay un derecho y un revés. Si no existiera la noción de tiempo en términos para poder pensarlos en la banda de Moebius, no tendríamos esa distinción. Es decir, la veríamos como continua. Fíjate, te voy a contestar con esto que estaba aquí enlazando a tu pregunta. Dice, el lápiz atraviesa la banda de Moebius como si esta fuera una superficie cualquiera, y sin embargo la banda tiene una sola cara. Este es el punto. No es que haya revés y hay reverso y que el reverso se hace revés. Eso no es posible, es solamente una sola cara. Justo cuando introducimos la noción de tiempo, ya podemos pensar que aquí en el dibujito del lápiz, cuando está atravesando, localmente aparece como si hubiera un revés y un derecho, pero la estructura en su totalidad no tiene ni derecho ni tiene revés. Si ustedes recuerdan las clases sobre psicología, que la Gestalt suele decir, el todo es igual a la suma de sus partes, ¿cómo es? ¿No sabe? ¿Alguien lo Sí, recuerda? y habla ahí algo en el texto que no es igual a la suma de sus partes, el todo, aquí. Justamente la estructura de la banda de Moebius posibilita que nos desentendamos de esa noción. Ahora, después de eso localmente en un lugar del lápiz hay dos caras, pero el conjunto de la banda por continuidad tiene una sola cara. La articulación entre parte y todo es enteramente nueva. Lo que vino es justamente lo importante. Nosotros sabemos que a partir del texto que escribe Freud, recordar, repetir y reelaborar, en Freud estaba esto ya, y aquí me parece que Lacan lo formaliza de una manera magistral, justamente dar una doble vuelta sobre algo lanza o permite pensar las condiciones de las leyes del significante. Aquí Lafont propone dos leyes fundamentales. La primera, que el significante no puede significarse a sí mismo, y la segunda, que un significante es aquello que representa a un sujeto para otro significante. Y si esas son las dos leyes que al menos aquí están propuestas, hay que pensar muchas otras, sobre todo en articulación con textos como la carta robada. Fíjate lo que dice. La banda de Moebius permite una subversión con respecto al espacio conceptual habitual de la relación entre las partes y el todo. El todo, manifiestamente, no es siempre igual a la suma de sus partes. Esto va en contra de lo que la psicología tradicional gestaltista intenta sostener. El análisis
por partes pone al descubierto otra dimensión que no abarca el todo. El lápiz permite redefinir en un lugar determinado de la banda las dos caras de una superficie ordinaria que, sin embargo, la banda de Möbius no conoce. O sea, ojo con esto, porque se lo voy a volver a leer. El lápiz permite redefinir en un lugar determinado de la banda las dos caras de una superficie ordinaria que, sin embargo, la banda de Möbius no conoce. Entre los puntos de vista estático y dinámico existe necesariamente un elemento que desaparece. Semejante noción tiene su importancia para determinar en el desarrollo de los significantes, la repetición y la escansión. Si nosotros lo pensamos en términos del tiempo lógico, en ese momento que señala Lacan, en ese texto de los escritos, justamente nosotros podríamos pensar un recorrido en una banda de Möbius, una vuelta, segunda vuelta, y en esa segunda vuelta aún no hay corte, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, y justamente tal vez si hay repetición, en el decir significante piensa el recorrido como un decir significante. Cuando pensamos que hay significado, se interviene, hay un corte y esto provoca la sorpresa, abre la banda, ¿no? No adquiere la noción de significado. Justamente en la medida en que ese significa mismo, lanza nuevamente al sujeto a una nueva significación. Lo importante de esto, o al menos en la cuestión del tiempo, es que al menos no podemos pensar la noción de tiempo en los caracteres tradicionales cronológicos, sino la noción de tiempo aquí en la banda de Möbius tendría que pensarse mediante la noción de tiempo que ya está planteando Kant, es decir, como una condición a priori de la que más bien nos podemos desentender, ¿no? Así de manera general yo te podría decir eso. Eso del... Bueno, es que me acordé de la carta robada y era como de los códigos que era como de 2, 1, 3 y, o sea, no podíamos pasar. ¿En ese tiempo te refieres? Bueno, podemos pensarlo en un momento como ese tipo, pero no creo que apunte necesariamente a eso. Más bien me parece al tiempo que se construye en un análisis o que aparece en construcción en un análisis. Incluso yo agregaría un poco una idea. La noción en la que el tiempo es justo como la señala Omar. Ese punto donde el sujeto, bueno, no el sujeto, hablan de la metáfora de la hormiga que camina por la banda, ¿sí? No se da cuenta que en la medida en que camina por una superficie tendrá que dar doble vuelta para llegar al mismo lugar, ¿no? Pensémoslo ahora en una persona. ¿Cuál sería la posibilidad de que el sujeto pueda dar, ¿no?, una condición de significación a algo? Si nosotros partimos del ejemplo del lápiz que perfora la banda, puede que eso tenga un pequeño impacto de momento, pero es a partir del tiempo que implica dar la doble vuelta que puede resignificar. Por eso introduce Lacan la noción de après-coup. El après-coup no designa otra cosa más que el efecto de significación. ¿Qué es esto? Es un efecto de significación retroactivo. Cuando hablamos de retroactivo, estamos hablando de tiempo. Es decir, la noción de tiempo en el sujeto, ahí sí, Fer, podría articularse bajo aquellas premisas que dibujan el tiempo lógico. Porque sabemos que excede mucho la idea de pensar un tiempo destinado a la cuestión de cómo evolucionan los minutos, las horas, los días, ¿no? Sino que es el punto donde es necesario el tiempo en ese recorrido del sujeto, ¿no?, para que entonces la intervención comience a tomar efecto. Y ahí podrá distinguir quizá el exterior y el interior, o lo interno y lo externo, ¿no? Pero hay un punto hay un momento donde ese tiempo puede que no tenga ahí un impacto tan grande. Pondría como ejemplo un sueño. Un sueño puede ser presumiblemente abordado cuando es presentado por el analizante.
pero no termina de ser interpretado. Vamos a suponer un sueño, no sucede como un acto. El analizante requiere de ese tiempo que implica el recorrido para reencontrar un elemento que tendría que resignificar la intervención que el analista hizo. ¿Sí? Además, yo te diría un sueño, no podría casi ser interpretado en su totalidad, porque está sujeto a todas las vueltas que implica y el punto donde se articula, por ejemplo, con el hecho que él presenta como un acto, que es el sueño. Lo mismo sucede con la interpretación. La interpretación puede hacerse y en el momento genera un pequeño impacto, pero en el momento en que el sujeto trabaja, elabora, hace todo un trabajo psíquico acerca de esto, puede volver al mismo lugar y darle una significación diferente. Pero eso solo podemos pensarlo en los términos de un tiempo que no está sujeto a un tiempo cronológico. O sea, no es que yo pudiera pensar que una intervención en no más de 72 horas va a generar un impacto. ¿Me explico? Eso dependerá del tiempo y el tiempo es colocado como por la font, como ese punto que solo es posible que la hormiguita pueda, de alguna manera, sin darse cuenta, dar una segunda vuelta. Esa es la noción de tiempo. ¿Sí? Que por supuesto es diferente a es diferente a la idea de tiempo que habitualmente tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a esta condición de intuición, de cercanía, de calcular, de conocer un punto límite. De hecho, yo diría el horizonte, ¿no?, del que hablaba en el primer momento, Lafont, ni siquiera puede ser situado en un límite. Si tú te paras frente a una playa y ves el horizonte, que es el punto límite que divide el cielo con el mar, no conoces el alcance. Tú no podrías calcular, caray, el horizonte está a 5 kilómetros, porque el horizonte es infinito. Pero eso implica la noción de tiempo concreto a la que es aludida aquí en topología tendría que ver con lo que el sujeto recorre para alcanzar algo. Y eso está fuera de cualquier determinación cronológica. ¿Sí, Andrea? Por ejemplo, cuando a veces uno inicia la sesión, la gente dice, por alguna razón, me acordaba que hace 3 o 5 o 10 o varias sesiones yo había tocado algo. Y hoy parece tomar otra significación. ¡Pum! ¿No? Es una noción de tiempo totalmente distinta. ¿Sí? De ahí tengo un comentario que no sé si va en relación, espero que sí, porque si está así, entonces quizá puede ser que estoy comprendiendo algo. Mencionaba que la repetición es la manifestación en la cura de un deseo. Justamente esto de la repetición también tiene que ver o va implicada en esto del tiempo, ¿no? A ver, la repetición es que tu audio se oyó muy entrecortado. Dice la repetición. ¿Por qué no lo escribes, Sara? En la cura del deseo. Es que se oye muy entrecortado. Creo que ya perdiste la señal. Sí, porque ya se congeló incluso la imagen, ¿verdad? Sí. Sí, ya No está. sé si esto se refería a Ara. De hecho, yo también lo había leído. No sé si es lo de la página 43, donde se los voy a leer. Creo que se va por ahí lo que decía Ara. Dice, hay una parte donde dice, él encamina ese uno en más, uno de más, uno en demasía, que olvidamos contar por qué no se define sino a partir del vacío y del tiempo. Se trata de lo que Lacan describe como ese elemento no mensurable que se llama el uno en más, el uno de más, el deseo,
Este trazado ilustra así el material sobre el cual va a operar el análisis, la repetición, manifestación en la cura del deseo. Pero eso lo hablaba justamente en función del 8 interior, del corte en el 8 interior. Ajá. Es que, bueno, no sé exactamente cuál sea la pregunta de Ara. Yo tenía una pregunta, bueno, más o menos encaminada por ahí, que era justamente esta de la cura del deseo en cuanto La cura de... sepa. Sí, así se mencionaba. Sí, manifestación en la cura de un deseo. Ah, Sí, está en la página 43. En el primer párrafo que se muestra. Sí, en el primer párrafo. Ya lo ubiqué. Pero bueno, no, creo que, creo que entendí mal, ¿no? Porque lo dijiste como si cura del deseo, cura de un deseo. Cura de un deseo, ajá. No, bueno, yo creo que hay que leer bien La la cura cita. de un deseo, ajá. Porque dice, este trazado ilustra así el material sobre el cual va a operar el análisis. Fíjense, el material sobre el cual va a operar el análisis. La repetición, manifestación en la cura de un deseo. La manifestación en la cura de un deseo. No, bueno, no, esto no apunta a curar el deseo. Bueno, porque creo que eso no es posible, no sé, no sé, porque el deseo no es algo patológico, no es algo de lo que habría que curar. El deseo es pues la condición inherente del sujeto, ¿no? A ver. Está solo en los términos de pensar que el concepto cura pueda ser colocado aquí como el hecho de encargarse. Es decir, la palabra cura tendría varias acepciones, pero una de ellas habla de ese punto, no estoy tampoco de acuerdo, pero ese punto donde le corresponde responsabilidad, hacerse cargo, encargarse, etcétera. Porque si lo entendemos estrictamente, bajo el modelo biológico de curar y desaparecer un síntoma, yo te diría, ¿no? Difícilmente podemos pensar que el deseo se cure, porque el deseo será, digamos, yo diría, una condición estructural del sujeto que lo va a llevar a ser síntomas todo el tiempo, en menor o en mayor cantidad, pero la cuestión de la lectura que hace del síntoma es lo que podría, esa forma en que se podría hacer cargo del síntoma podría ser pensado como la cura de la manifestación del deseo, es decir, la forma en que asume el síntoma. Sí, pero no como una cura estrictamente médica, biológica. Bien, te devuelvo la broma, perdón. No, justamente, o sea, apuntaba a eso, no creo que se dirija a eso. El hecho mismo de que la parte final sea manifestación en la cura de un deseo, bueno, ya creo que ahí se están expresando los dos tiempos, ¿no? La manifestación de la Okay. cura y en otro segundo momento, justamente la condición del deseo. Justo lo que antecede a eso, cuando habla Lacan, ahí un poquito atrás de eso, entre lo repetido y lo repitente está el espacio moebiano, en tanto revela un elemento no mensurable, no contable, pero presente estructuralmente como apoyo fundamental, aunque permanezca ignorado. Esto creo que se va a poder explicar de mejor manera cuando podamos ver más adelante la cuestión del toro. Cuando nosotros hagamos la estructura del toro, vamos a ver que empieza a bordear, empieza a circundar un espacio que no es contado, pero que en la medida en que no es contado, aparece como más uno. O sea, el hecho de que aquí diga, eh, él encamina ese uno de más, es justamente porque ese es uno de más que no aparece en la cuenta, sin embargo, es por él que la cuenta es posible. Uno en demasía que olvidamos contar porque no se define sino a partir del vacío y del tiempo. Bueno, él sigue hablando de vacío, yo más bien lo situaría en el contexto del espacio. O sea, es un espacio que se empieza a generar cuando hacemos el trazado de un toro y que obviamente no contamos pues porque aparece como espacio, pero es justamente ese espacio el que permite hacer la cuenta. Ok, ya me quedó un poquito más claro. Es que incluso cuando hacemos el toro, vamos a ver cómo la demanda, así que va haciéndose, la demanda, lo que hace es justamente acercar el espacio del deseo.
¿no? Y justamente no aparece en la cuenta, pero no es por, justamente en la medida que no aparece en la cuenta, porque nosotros podríamos decir un borde, dos bordes, tres bordes, que ni se cuenta así, porque es uno, 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 hay uno en más, y el uno en más es el que se está produciendo, que es el deseo. Es el deseo el que está sosteniendo esa demanda. Ok, bueno, a mí ya me quedó un poquito más claro. Justamente esto en la parte, en la página 42, cuando hablamos del vacío moebiano y que además tocábamos en función a las críticas que hemos hecho en torno a la lógica que se construye desde Aristóteles, es justamente esto. Cuando nosotros criticamos la tautología, eh, criticamos toda noción de significado posible. Justo en la página 44, en la 42 hasta arriba, dice, no hay pegadura, collage, entre significante y significado, como en una relación de equivalencia matemática o lógica, A es igual a B, sino que su relación se construye alrededor de un vacío que es el de la referencia. Vuelvo a citar esto, no es vacío, me parece que es más bien espacio. El espacio que es el de la referencia. No es necesariamente para otro significante que un primer significante puede querer decir algo y la significación siempre está marcada por el vacío que ella encierra. En esta parte de la enseñanza lacaniana, el estatuto de la banda de Moebius se define como modelo de estética trascendental. Posteriormente, Lacan dice más simplemente que la banda de Moebius es un soporte intuitivo e imaginativo. La usa de esa manera para ilustrar el proyecto de la repetición. En efecto, el hecho de repetir, pero además ponerlo en el contexto de la estética trascendental implica cierta ética. Hay dos tipos de trascendentalismos. Esto es de Kant y uno es la razón y el otro es la estética. La estética en los términos de una práctica llevada por las personas. No tiene nada que ver con la belleza, con cuestiones de corte de cabello y eso, ¿no? De la estética. La estética alude a las sensaciones, a una forma de conocimiento y una forma de hacer con esas sensaciones, ¿no? Esa es la estética trascendental. No sé si alguien más, Itzelita, Aranza, Andy, Fer. No parece tan compleja así a primera instancia, en realidad sí creo que es como de las más sencillitas de abordar. Todavía digamos que no entramos en conflicto con las condiciones reales del espacio. Ahí todavía no. Después tal vez con el crosscut, ahí sí, pero al menos aquí todavía podemos llevarlo de manera intuitiva, ¿no? Justamente a eso apelaría el S1 en más, Andy. Sí, de hecho, yo creo que ya lo estoy empezando a entender mejor. Bueno, espero no equivocarme. Y bueno, yo de hecho estoy entendiendo esta parte donde tú hablas sobre lo de los espacios, como esta parte donde el sujeto evoca, es decir, algo sobre él, ¿no? Algo sobre donde se da justamente esta ruptura y empieza a decir algo durante su análisis, ¿no? Y que es donde se va empezando a partir y dar lo que es vuelta y vuelta. ¿Estoy entendiendo bien? Es que justamente este modelo de la banda de Moebius permite criticar toda noción de profundidad. Esta forma de pensar las cosas nos aleja totalmente de la concepción de que lo inconsciente está adentro y que de ahí pues hay que sacarlo, ¿no? Pensarlo de esa manera sería pensarlo en términos esféricos, o sea, como si estuviera adentro y después habría que sacarlo. Uno de los problemas, y en algún congreso, incluso yo recuerdo el momento del encuentro, decían, yo no sé por qué hay tanto afán de pensar las cosas en los términos psíquicos, ¿no? Lacan rechazó la condición psíquica. Y si ustedes se ponen a leer a Freud y nos ponemos a leer bien a Lacan, vamos a dar cuenta que una de las cosas que están más ausentes es el de la interioridad mental. Revisen eso y no hay concepto de interioridad mental. Incluso en Freud, ya en el último tiempo, porque en un momento me parece que sí lo sostuvo, pero ya al final Dampier rechazó cualquier noción de interioridad mental. O sea, si lo pensamos en términos de banda de Moebius o pensamos lo inconsciente en términos de la banda de Moebius, vamos a ver que no está dentro ni afuera, está en el entre, es una superficie abierta. Y lo mejor de todo, está abierta y es no orientable, o sea, no tiene dirección.
Esas serían las cualidades geniales de la banda de Moebius, que es no orientable y que está abierta, está en el entre. Pero además me parece que esto nos aproxima a algo importante y de aquí incluso yo propondría que si estamos pensando en revisar la cuestión del seminario 9 y cómo podríamos pensar a partir de ahí toda la propuesta que hacen en el seminario de la transferencia, me parece que esto que estamos abordando, Andy, Fer, Aranza, etcétera, el punto que nos está colocando es en el punto de pensar que justamente todo lo que sucede ahí en análisis se debe pensar bajo otra lógica. Pensemos en la identificación, ¿no? Si nosotros pensamos en los términos de que la psicología propone una identidad y que esa identidad ha sido identificada claramente a partir de los principios que establece Aristóteles, de A es igual a A, quiere decir que el punto en el que se juega una posibilidad de un lazo, de un encuentro, llamado psicoanálisis, terapia, lo que sea, es porque se trata de dos sujetos iguales que están en escena. Pero me parece que la banda de Moebius introduce otra cuestión. Es el punto donde aquello que se está jugando en relación con el otro, que en todo caso, yo te diría, si la misma banda de Moebius la cortamos sobre bastillado, ¿no? Se da un fenómeno muy, muy particular, que es un enlace entre una pequeña banda de Moebius y una superficie de características moebianas, es decir, la relación del uno con el otro. Pero en esta condición yo te diría, no se trata de pensar al sujeto como en una condición de intrapsiquismo, porque aquello que en teoría debería estar dentro también está fuera. Y es lo que de entrada yo diría, nos propondría como el hecho de categorizar que la vía regia de acceso en un psicoanálisis es a partir del le escucho, de la invitación a hablar, de la invitación a hacer un nexo justo ahí, ¿no? Ahora, pensemos la idea del dispositivo analítico. Con mucha frecuencia decimos, ¿no? Es que el inconsciente, por eso Lacan lanza este punto, ¿no? No es que el inconsciente sea algo intrapsíquico del sujeto como se pensó en Freud, sino el inconsciente es algo que se produce en la relación de exterioridad con la condición externa o natural que rodea al sujeto. Y en esa condición está el analista, está el lugar, está la palabra, ¿no? Están las intervenciones. Por eso el inconsciente no es algo que portemos toda la vida como una credencial. El inconsciente es algo que se produce para efectos del campo psicoanalítico. Porque es a través de estas condiciones que estamos revisando, ¿no? En el funcionamiento o en la función moebiana, que el sujeto produce, llega, significa. ¿Sí? Es decir, por eso podemos pensar el dispositivo como a todo aquel campo que está atravesado por la idea de la otredad, del uno y del otro, y que ahí se produce a través del discurso, las intervenciones, y de pensar al sujeto en esa condición donde su psiquismo no es algo que le sea atribuible en una condición de interioridad, que entonces podemos pensar en la forma tan eficaz en la que podría resultar o no el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, es el punto que ahorita que tuve que levantarme, pensaba en este momento. Sí, claro, los conceptos de la topología son conceptos que nos obligan, nos exigen salirnos de una lógica más común. Pero ¿cómo llevarlo a la idea de la identificación? ¿Cómo llevarlo a la idea del dispositivo analítico? ¿Cómo llevarlo a esta idea incluso de la transferencia? Porque es un punto que se construye en una condición de contemporaneidad, pero que está dada por una dinámica donde el sujeto opera psíquicamente en una relación de proximidad con él mismo y con lo que está afuera. Por tanto, el dispositivo analítico encontraría ahí sus fundamentos, ¿no? De entrada. ¿Sí? Fer, ¿alguna pregunta, comentario?
Pues en realidad, dudas, no. Quizás de momento no. Posiblemente igual necesite todavía otro recorrido de la banda para quizás releerlo y después quizás me puedan surgir otras dudas, pero de momento con lo que revisé y con lo que me inquietaba, la verdad no. Creo que pues han, um, creo, explicado muy bien muchos de los conceptos que mencionan tanto a lo largo de la lectura como en otras ocasiones lo hemos revisado con otro tipo de textos y a final de cuentas creo que ha sido muy fructífera la sesión de hoy. Bien. Y pues ahora también recordar lo que citaba, gracias, Fer, lo que citaba Omar. Esto, dentro del discurso mexicano, sería la parte inicial. ¿Sí? Desde ese lugar es que podemos decir que justamente por sus características, la banda de Moebius es una de las superficies topológicas más intuitivas. Pero aún así no es tan intuitiva, porque vemos que se juega la noción de espacio, de tiempo. Incluso cuando se habla de esta condición en la que, para que nosotros comprendamos el texto, es necesario hacer dobleces y aplanarlo. Aplanarlo no solo quiere decir aplastarlo, sino colocarlo en el punto donde podamos distinguir que hay, por ejemplo, una sobreposición de superficies que genera el 8 interior, por lo tanto, una banda de Moebius podría tener otros, ¿no? Y por eso es que es necesario dibujar con puntitos. Eso es lo más intuitivo, para entender que hay un doblez ahí y un corte. Pero es el punto donde yo diría, en lo personal, me parece que sin lugar a dudas, ese concepto de psiquismo, me parece que no puede ser leído de una manera realmente congruente con una forma de intervención, que en este caso es con una función en la intervención dentro de un campo, si no es a través de la topología. Ajá. Y si bien es cierto que todos sabemos que la banda de Moebius de alguna manera posee esas características que nos permiten comprender mejor al sujeto, por supuesto que también ese sujeto es lo que se está produciendo a partir de algo que está afuera. El análisis, el analista, los señalamientos, las intervenciones, ¿no? Es el sujeto, coma, del inconsciente. Aranza, ¿algún comentario? Itzelita, Alfaro. No, todo bien, creo. ¿Sí? Le voy a dar ganas. No está segura, pero bueno. La pregunta es quién tendría la seguridad. ¿No? Fer, Itzelita. Pues no me quedaron en dudas. Bueno, me respondí o se respondió la del tiempo. Y creo que también comparto una parte que dijo Fer, que es que las lecturas que hemos hecho antes se van integrando, ¿no? Bueno, a lo mejor ya ahora hay cosas que tienen mayor claridad, porque en el comentario del tiempo, la respuesta mencionaba algo de la carta robada y me acordé como de estas series de significantes, ¿no? O series de símbolos, los conjuntos que se hacían y no se trate como de hilarlo todo, pero no creo que no hay muchas dudas. Estuvo muy completo. Pues todo se fue integrando hoy. Me gustó hoy, en la sesión de hoy. Gracias. Ya. Y ya, gracias. Son 6:02 de la tarde, si no hay más dudas, me parece que por inbox les enviarías la próxima lectura, no les indicarías cuál es la próxima lectura. Tenemos que hacer una revisión de esto para tratar de acercarlo lo más posible al 9 y de la transferencia, ¿no? Pero yo propondría a lo mejor que se reactualizara el hecho de proporcionarles el material de la inyección de otra edad, ¿no? Porque es el punto donde
estas premisas de la banda de Moebius podemos irlas acercando a esta idea de por qué el psicoanálisis plantea la cuestión de la identificación y no de la identidad, ¿no? Y el lugar que tiene el otro y la función que desempeña el otro. ¿Sí? Omar, ¿quieres cerrar con algo? ¿Algún comentario? Me gustaría. Bueno, ahorita nada más como comentario, la cuestión del tiempo sí aparece en la carta, Itzelita, pero me parece, híjole, si mal no recuerdo, creo que es el cuarto momento, ¿no? Cuando aparece el tiempo justamente con la función de lo que va a hablar Lacan ahí con el Symbolaion. Y sí, ahí ya aparece la noción de tiempo. Cuestiona radicalmente las nociones de tiempo, incluso las kantianas, pero sí hay efecto. Pero la noción de tiempo aparece justamente cuando los tres registros también aparecen. Al menos en la carta robada, no hay antecedente del tiempo, sino hasta que pasamos a la sección del alfa, beta, gamma, delta. Solamente hasta esa sección la noción del tiempo ya aparece, ¿no? Porque constituye el sujeto. Y nada más cerraría con algo de lo que comentaban hace un momento sobre la interpretación, que es justamente la última parte del texto. La interpretación es la operación del corte. Ella puntúa el deseo y se sitúa en el campo del deseo, en el espacio que dejan entre sí los dos círculos del doble rizo. Es la importancia del doble rizo. Ese ejercicio se puede hacer, yo les recomiendo que lo hagan con estambre, agarren alambre y hagan un poquito largo y se puede hacer muy bien la operación del doble rizo para ver cuáles son los efectos. Y sin embargo, este corte ha cambiado la estructura topológica de la banda. Después del corte tenemos una banda de dos caras. Si el acto es repetición como hecho interior, no es menos cierto que produce efectos de estructura. O sea, siempre con cualquier corte hay efectos en la estructura. Pero ojo, no estamos hablando de la estructura neurótica o una estructura psicótica. No estamos apelando a esa noción de estructura. El corte en el tiempo en que es efectuado muestra la superficie de la banda. Se trata de ese tiempo del que Lacan dice que ante la operación es ignorado e incontable como tal. Me parece que se puede pensar un poquito como lo que tú decías, Itzel. Sin embargo, la operación ha hecho desaparecer la estructura de ese espacio. Efecto fading, abertura y cierre de lo inconsciente, encuentro fallido, afánasis, siempre hay con el sujeto efectos de este orden. El espacio entonces se muestra desapareciendo. Tal vez en otro momento podríamos también, o si algunos de ustedes lo recuerdan, cómo se da la operación en el grafo cuando se señala justamente en la noción de deseo, cómo se va cerrando el espacio de los dos pisos del grafo. ¿No? Nada más era eso. Ok, pues si no hay otra pregunta, seguramente justamente con ese efecto de retroactividad y en la medida en que vayamos avanzando y pensando estos términos, ¿cómo podrían abonar al hecho de pensar lo que es la identificación, la transferencia? Seguramente van a surgir más dudas. ¿Ok? Pero siendo así, pues entonces damos por terminada la sesión que cada sábado hacemos, ¿no? Y en breve les subiremos la próxima lectura, porque ese fue el acuerdo. Me despido de ustedes. Andrea Lozano, gusto en verte. Fernando Rangel, igualmente. Aranza Cano, gusto en verte. Igualmente. Buen día. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Cuídense, nos vemos. Adiós, profes. Adiós a todos. Bye.